Leopoldo Alas Clarín nació el 25 de abril de 1852 en Zamora, a donde se había trasladado su familia desde Oviedo al recibir su padre, Genaro García Alas, ser el gobernador. Uno de sus hermanos fue Genaro García Alas y Ureña, un periodista de la época. Leopoldo, aun habiendo nacido en Zamora, se consideraba más asturiano que de Zamora. Leopoldo, nada más entrar al colegio, supo adaptarse a las normas y a la disciplina, de tal manera que a los pocos meses era considerado como un alumno modelo. Sus compañeros lo conocían por el mote del gobernador, por la profesión de su padre. En el verano de 1859, toda la familia regresó a Asturias. Leopoldo descubrió con sus propios ojos la geografía asturiana de la que tanto había oído hablar a su familia. Ahí aprendió directamente la naturaleza y los libros de la biblioteca familiar, donde entraría en contacto por primera vez con dos de los autores que serían sus maestros, Cervantes y Fray Luis de León. El 4 de octubre de 1863, a la edad de 11 años, Leopoldo ingresa en la Universidad de Oviedo, en lo que llamaban estudios preparatorios, matriculándose en las asignaturas de latín, aritmética y doctrina cristiana. Después de terminar sus estudios en la universidad, el futuro Clarín se trasladó a Madrid de la mitad del siglo XVIII para hacer el doctorado. Durante aquel primer curso, Clarín tomó contacto con el krausismo y el liberalismo laico. Años atrás, el jurista, pedagogo y filósofo Juan Sanz del Río, que había sido discípulo en Alemania de Karl Kraus, había traducido e introducido en España la filosofía del krausismo. Como profesor de filosofía del derecho, engenció entre sus alumnos tal admiración que les llevaría a poner en marcha un movimiento ideológico e intelectual sin precedentes, que culminó con una gran reforma en la educación libre, otros cambios relativos a la sociedad y a la política, y la creación de la institución libre de enseñanza. En marzo de 1875, Antonio Sánchez Pérez fundó un periódico con el nombre de El Solfeo. El 5 de julio entraron en su redacción unos cuantos jóvenes, entre ellos Leopoldo Alas. El director quiso que sus colaboradores tomaran como seudónimo el nombre de un instrumento musical, y así es como Leopoldo eligió el clarín y entró en la vida literaria. Aquí escribiría muchos textos, la mayoría de ellos críticas, y por ahora firmaría solo como Clarín. En verano de 1876, gracias a su amigo Félix Aramburu, Clarín escribe sus primeros cuentos y algunas poesías que meses después se irían editando en la revista ovetense, la cual le pertenecía a Félix Aramburu. Con estas colaboraciones, el gran escritor fue dándose a conocer. El 1 de julio de 1878 obtuvo Leopoldo Alas el título de doctor en Derecho Civil y Canónico. Presentó su tesis doctoral sobre el tema El derecho y la moralidad. Es el primer libro de Leopoldo que sale de una imprenta y el único que no aparece su seudónimo Clarín. Después de unas largas vacaciones en las tierras de Guimarán, Asturias, Leopoldo regresa a Madrid para preparar brevemente su presentación a las oposiciones para cubrir la plaza vacante de la cátedra de Economía Política y Estadística en la universidad. Pero no lo conseguiría porque sus textos en el solfeo habían criticado a varios de los reclutadores, y estos no le dejarían pasar. Pero finalmente, después de una polémica que hubo por esto, lo lograría en 1882. Se decía entre sus contemporáneos que para conocer a Clarín era necesario asistir a su cátedra de Derecho Natural. Según sus propias palabras, era partidario de sugerir a sus alumnos un hábito de reflexión, mejor que enseñar una ciencia a secas, y no se conformaba con enseñar una serie de preceptos a aplicar en el futuro. Esto le haría tener una fama de un profesor duro y antipático. Un año después de esto, publicaría a la luz su obra maestra, La Regenta, y en 1885 el segundo tomo de esta. Luego, en 1886, publicaría su libro de cuentos, La Pipa, y en 1891 publicaría su segunda obra más importante, llamada El único hijo. Ahora vendré a mi parte, soy Pablo y os voy a hablar sobre las obras de Leopoldo Alas Clarín. Empezando por la faceta menos hablada de Leopoldo Alas Clarín, empezamos con las novelas cortas que escribió como Pipá, Doña Berta, Cuervo, Superchería
y también de los cuentos y relatos como El Señor y los demás son cuentos, Cuentos morales, El gallo Sócrates. Avanzando con la explicación de algunas de sus obras, llegamos a la obra cumbre de Leopoldo Alas Clarín, La Regenta, la cual fue publicada en 2 tomos, la primera parte en 1884 y la segunda en 1885. Clarín escribió esta obra prácticamente en secreto, ni siquiera revelándosela a sus amigos más íntimos, hasta que en un mayo de 1884 entrega a su editor el manuscrito del primer tomo apenas terminado. La editorial Cortezo de Barcelona publica el primer volumen de La Regenta en 1884, pero sin embargo su venta no inicia hasta el año siguiente. Después, en mayo de 1885, apenas 6 meses después, Clarín da por finalizado el segundo volumen de su obra, que verá la luz en julio de ese mismo año. Clarín es tan consciente de haber escrito una obra maestra que decide escribirle a su amigo José Quevedo. Le escribió lo siguiente: «Si vieras qué emoción tan extraña la de terminar por primera vez en la vida, a los 33 años, una obra de arte». Su primera publicación, La Regenta, levantó polémica, llegando a ser censurada por el obispo de Oviedo en una carta pastoral. Acabada la parte de su publicación, vamos a la parte de su argumento. El argumento se basa en que en una ciudad de provincias, Vetusta, vive Ana Ozores, de una familia noble venida a menos, casada con don Víctor Quintanar, regente de la Audiencia, del cual viene ese apelativo de la regenta. Ana se casó con Víctor en un matrimonio de conveniencia, bastante más joven que su marido, al que le une un sentimiento de amistad y agradecimiento más que de amor conyugal. Su vida transcurre entre la soledad y el aburrimiento. Es una mujer retraída, frustrada por no ser madre y que anhela algo mejor y desconocido. Prosiguiendo con los personajes, tenemos a la misma Ana Ozores. Ana es la protagonista titular de la narración. Su función en la novela es clara y consiste en la oscilación de lo uno que pasa a lo otro. Se establece en este personaje la metamorfosis del carácter, es decir, que una posición inicial, el misticismo, pasa a la aparente opuesta, el erotismo. Siguiendo con los personajes, tenemos a Fermín de Pas, magistral de la catedral y provisor de la diócesis de Vetusta. Su función es dual y cambiante. En una dirección pasa de confesar a enamorado y en la otra de hermano del alma a marido verdadero y cuidadoso. Su pasión por la regenta parece poder redimirle. Sin embargo, cuando ella se entrega a su rival, don Álvaro de Mesía, los celos le llevan a traicionarla y ser causante de su caída. Y hablando de Álvaro de Mesía, Mesía es descrito por el narrador como un Margarita Gaultier masculino, un joven de bien ver con una definida vocación de don Juan, hacia el que Ana no es indiferente, y que representa una tentación a la que está dispuesta a no sucumbir, o al menos a mantener en un nivel puramente platónico. Y llegando al último personaje, Víctor Quintanar. Las relaciones de Ana Ozores con su marido son imprescindibles para forjarnos una idea de la biografía de la protagonista. Ana Ozores y don Víctor Quintanar, ex regente de Vetusta, forman un matrimonio que se reduce a un simple formalismo social. Viven bajo un mismo techo, pero duermen en habitaciones separadas. No es un amor conyugal, es más bien un amor de amistad. Y así se nos muestra una especie de triángulo amoroso en el que está Ana. La regenta trata los siguientes temas: el adulterio, la postura femenina, la educación, la religión, la política y la familia. También, como pequeño dato de esta novela, hubo una miniserie de televisión que se emitía en aquellos tiempos llamado TVE, Televisión Española, una miniserie que empezó el 17 de enero de 1995 y acabó el 19 de enero de 1995. O sea, tuvo 3 capítulos y duró más de 4 horas en total. Dicho todo esto, pasamos a la segunda novela de Leopoldo Alas Clarín, llamada Su único hijo. Pasamos a la segunda novela de Leopoldo Alas Clarín, llamada Su único hijo. Fue publicada
por la librería de Fernando Fe en Madrid, en 1890. Se considera, en comparación con La Regenta, una obra menor, que tampoco en su época contó con el aprecio de la crítica ni del público. Y pasando así a su argumento, sería el siguiente. En una triste y mísera ciudad española de provincia, Bonifacio Reyes, marido de Emma Valcárcel, llega a convertirse en el amante de Serafina, cantante de una compañía de ópera, en tanto que su mujer, en un ambiente de corrupción general provocado sobre todo por la entrada en su casa de los cantantes italianos, llega también a ser la amante del barítono Migetti. Cuando Bonifacio cree haberse redimido al ser padre de un niño en quien pone todas sus esperanzas, Emma le descubre cruelmente que no es de él, sino que es del barítono el padre de la criatura. Bonifacio lo niega apasionadamente, y con esa encendida negación en la que el protagonista proclama que aquel es su hijo, su único hijo, y se cierra la novela.